Norbert Wiener es conocido como el padre de la cibernética, y gracias a sus teorías, una gran generación de científicos utilizaron la tecnología informática como un medio para ampliar las capacidades humanas. Pero la historia de Norbert Wiener no siempre fue así. Hablemos de cómo todo empezó. La historia inicia con una pequeña familia de polacos de descendencia alemana, quienes se mudaron a Missouri, Estados Unidos. Su madre, Berta Kahn, era ama de casas y se dedicaba a atender a su familia, mientras su padre, Leo Wiener, era profesor de lenguas eslavas en la Universidad de Harvard. Hasta que el pequeño Norbert cumplió 9 años, su padre se encargó de educarlo en casa, lo cual para el niño fue una parte muy difícil de su vida, ya que su padre era muy severo al enseñarle, especialmente en matemáticas. Afortunadamente, el aprendizaje siempre fue algo que le gustaba y pudo superar esta etapa de su vida como un niño prodigio. Al finalizar las enseñanzas de su padre, Norbert asistió al bachillerato, de donde se graduó 3 años después, cuando apenas tenía 12 años. Luego ingresó a la Universidad de Tufts, y a los 14 años, en 1909, obtuvo su diploma de matemáticas. Tiempo más tarde, cuando tenía 17 años, asistió a Harvard y obtuvo su doctorado por la disertación de lógicas matemáticas. 2 años más tarde, Norbert viajó a Cambridge, Inglaterra, donde en la Universidad de Cambridge fue instruido por Bertrand Russell y G. H. Hardy, y tiempo después se trasladó a Alemania, a la Universidad de Göttingen, donde fue alumno de David Hilbert y Edmund Landau. Durante los próximos años, Norbert regresó a Estados Unidos e inició lo que sería su vida profesional. En 1915 ingresó como profesor de filosofía en Harvard, al año siguiente trabajó como ingeniero en General Electric y escribió para la Enciclopedia Americana. Al mismo tiempo, Wiener trabajó como escritor para el periódico Boston Herald, pero lo despidieron poco tiempo después por sus pocas ganas de escribir artículos favorables sobre políticos que el periódico buscaba promover. Para la Primera Guerra Mundial, en 1918, luego de varios intentos fallidos de ingresar a la milicia, Oswald Veblen invitó a Norbert a trabajar en balística en la Aberdeen Proving Ground en Maryland. Trabajar y vivir como un matemático abrió más interés en Wiener en las matemáticas. Pero él aún tenía ganas de servir a su país, así que nuevamente volvió a intentar enlistarse hasta que por fin fue aceptado y un tiempo después la guerra terminó y Norbert volvió a su hogar. Sin muchas opciones de trabajo, W. F. Osgood le sugirió que aplicara como instructor de MIT, donde pasó la mayor parte de su carrera y donde fue promovido a profesor. Durante los próximos años, Wiener volvió a Europa a estudiar con una beca en Guggenheim, Göttingen. Y en 1926 sus padres arreglaron el matrimonio entre él y Margaret Eggman, con quien tuvo 2 hijas. Durante la Segunda Guerra Mundial, su trabajo en el apunte y disparo automático de artillería antiaérea mediante el empleo del radar causaron que Wiener se introduzca en la ciencia de los conceptos de feedback o retroalimentación y de la cantidad de información, con lo que se convierte en el precursor de la teoría de la comunicación o la psicología cognitiva. Eventualmente, estos estudios lo llevaron a formular la cibernética, junto a Julian Bigelow y Arturo Rosenbluth, con el propósito de desarrollar una filosofía general de la tecnología. La cibernética, denominada la ciencia del siglo XXI, es la teoría que estudia las relaciones de comunicación establecidas entre los diferentes seres informacionales, especialmente los humanos y entidades artificiales, así como sus aplicaciones en la sociedad. Esta ciencia fue explicada en su libro Cibernética o Control de Comunicación en el Animal y en la Máquina, donde él dice que la comunicación es concebida como un comportamiento de información en perpetua reacción con su ambiente. En la actualidad se encuentra dentro del ámbito más general de la teoría de control, el automatismo, la programación de computadoras, entre otras. La retroalimentación o feedback es un mecanismo de control de los sistemas dinámicos por el cual una cierta proporción de señal de salida se redirige a la entrada y así regula su comportamiento. Un ejemplo claro de esta situación es la conexión de Internet, que, además de contar con un espacio virtual, necesita un soporte técnico y físico a través del cual se mandan y reciben permanentemente datos de diversos tipos. Tras un análisis comparativo, Wiener concluyó que todo ser, ya sea biológico, artificial o mecánico, puede definirse por la naturaleza de los intercambios de información que sostenga con su ambiente. Todos son entes informacionales. El epistemólogo Gregory Bateson afirma que la cibernética es el más grande mordisco a la fruta del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2000 años.
Luego de la guerra, su fama ayudó a MIT a reclutar un equipo de ciencia cognitiva, los cuales fueron pioneros en contribuciones a la ciencia de computación e inteligencia artificial, mientras Wiener ayudaba a mejorar las teorías de la cibernética, robótica, control de computadoras y automatización. El aporte de Wiener en la informática está en la conformación de un marco conceptual que aclara el camino de esta, reorientando los adelantos aislados que ya se habían logrado. A lo largo de su vida, Wiener viajó a un sinnúmero de países con motivo de estudio y enseñanza y ganó 7 premios en matemáticas, ciencia, filosofía, religión, sociales y responsabilidades profesionales, entre otros. Norbert Wiener inventó de todo: teoría aplicables en muchos campos, matemática aplicada para un sinfín de diseños, cuyos principios siguen siendo vigentes en artilugios como brazos mecánicos o aparatos de sordera. Pero como toda buena historia llega a su fin, en mayo de 1964, Norbert Wiener murió en Estocolmo por un segundo ataque al corazón, el primero habiendo ocurrido 10 años antes. El aporte de Wiener va más allá que una simple teoría. Él nos enseña a tratar de saber qué, mediante lo cual determinamos no solo cómo tratar nuestros propósitos, sino además cuáles han de ser.